Ya habiendo introducido lo que es el marco legal que define a la población indígena, así como el contexto sociocultural, vamos a hablar más que todo en el ámbito educativo y lo que son los principales desafíos de la educación indígena en Costa Rica. Como sabemos, las zonas indígenas se ubican en los lugares más remotos del país, haciendo que esta población tenga un difícil acceso a recursos que nosotros tenemos al día a día, como es a la electricidad, el agua potable, la internet y lo que son los recursos tecnológicos. Y claramente, la educación no es la excepción. Esta población tiene una clara desventaja para poder acceder a una educación de calidad. Por eso, se van a hablar sobre los principales problemas definidos a través de tres principales clasificaciones. La primera son los desafíos estructurales e institucionales. Después tenemos los desafíos pedagógicos y curriculares. Y para finalizar, tenemos los desafíos socioculturales y comunitarios. Los desafíos estructurales e institucionales son todos aquellos problemas que están relacionados a cómo el gobierno de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública manejan lo que es la educación para que toda la población pueda acceder a esta de una forma que les sea beneficiosa y que sea de calidad. Como primer punto, tenemos lo que es la falta de infraestructura adecuada, ¿verdad? Sabemos que un correcto ambiente de aprendizaje puede influir de manera positiva en el aprendizaje. Si bien el Ministerio de Educación Pública tiene a su manto cientos de instituciones educativas, muchas de esas cuentan con una infraestructura que no es óptima para que los estudiantes puedan aprender y claramente la población indígena y las instituciones en estas zonas no son la excepción. Respecto a esto, Opino 2023 mencionaba que en el 2023 habían 21 centros educativos ubicados en estas zonas que necesitaban ser intervenidas por parte del Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué? Muchas de esas instituciones no contaban con una infraestructura adecuada y inclusive muchas de esas instituciones ni siquiera estaban construidas y necesitaban que se hicieran planos, ¿verdad? Claramente demostrando que en estas zonas es muy difícil poder construir o darle ese enfoque a mejorar la infraestructura de las instituciones que ya existen. Y esto muchas veces debido a la limitada asignación de recursos económicos. Como sabemos, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública, pues tiene, recibe recursos de parte del gobierno. Sin embargo, este año el gobierno realizó un corte de la educación, si no me equivoco, al 4,9%. Y claramente eso se vio reflejado, ¿verdad? En lo que es la infraestructura de muchas instituciones. De hecho, una de las noticias que yo estaba leyendo decía un profesor en una de estas zonas que si ya le resultaba difícil poder seguir con la educación, pues que este recorte los iba a dejar en una precariedad. ¿Verdad? Por lo tanto, pues este es uno de los principales problemas, ¿verdad? Más que todo institucionales del parte del gobierno y del Ministerio de Educación Pública. Y claramente, esto juntando estas dos problemáticas, se sabe que tienen una, limitada, ¿verdad? Un limitado acceso a las tecnologías. ¿Verdad? Claro, es que si no hay una infraestructura adecuada para poder almacenar o poder salvaguardar, ¿verdad? Esas tecnologías, como son computadoras o inclusive tener internet en las instituciones, que inclusive la internet yo considero que es uno de los recursos fundamentales porque nos ofrece información prácticamente que infinita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tiene acceso a este recurso porque no hay una limitada asignación, porque hay una limitada asignación de recursos afectando lo que es la infraestructura y la obtención de recursos pedagógicos que hacen imposible que el estudiante de las zonas indígenas puedan recibir una educación de calidad. También tenemos los desafíos pedagógicos y curriculares. Estos se centran más en lo que es el currículum educativo y la parte pedagógica del docente. ¿Verdad? Tenemos que, como primer problema, es la falta de formación docente en didácticas interculturales, sobre todo, ¿verdad? En las poblaciones étnicas de nuestro país. Muchas de las
instituciones de educación superior han hecho sus esfuerzos, ¿verdad? Y han creado licenciaturas y maestrías enfocadas a la educación indígena. Sin embargo, no ha sido tan fuerte, ¿verdad? Claramente, lo que provoca que haya una falta o un vacío de docentes enfocados en esta área. También está la ausencia de un modelo que facilite la lectoescritura en las lenguas originarias. La educación de Costa Rica se centra más en que los estudiantes aprendan a leer y a escribir en español, pero ¿dónde queda que los estudiantes aprendan su lenguaje materno, no su lenguaje originario, este, de manera, ¿verdad? Que lo sepan no solamente hablarlo, sino leerlo y escribirlo, ¿verdad? Por lo tanto, de eso genera también una pérdida de esa parte cultural. También que muchas veces los materiales educativos no reflejan la realidad cultural y lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los recursos que se les da a esta población no están basados ni en su cosmovisión, ni en su lengua, no vienen en su lengua originaria, vienen muchas veces en español. Incluso yo estaba leyendo que para llevarles materiales didácticos a esta población tienen que ir en avión. O sea, tras de que tienen que irlo a dejar en avión, que muchas veces tal vez es un proceso tardado, pues los recursos que ellos reciben ni siquiera se apegan a su realidad, a su cosmovisión o a su cultura, ¿verdad? Creando ese proceso de desfamiliarización, ¿verdad? De manera que inclusive la cultura se puede perder. Y asimismo, bueno, que todo esto que mencioné, pues hay un nulo o un casi nulo enfoque en la cosmovisión indígena en estas zonas, ¿verdad? Prácticamente la educación no recrea o no transmite esa cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces, como le menciono, hay esa desfamiliarización perdiendo lo que es la cultura poco a poco, un degrado. Por lo tanto, es uno de los principales desafíos también de lo que es la pedagogía en Costa Rica. Para finalizar, están los desafíos socioculturales y comunitarios, que estos no se centran tanto en el gobierno y la estructura o la pedagogía como tal, sino más que todo en la sociedad, ¿verdad? Y es que este grupo tiene una dificultad para tener la permanencia en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un estudiante se gradúa de primaria y tiene que ir a realizar secundaria. ¿Qué es lo que pasa? No hay muchas instituciones de educación secundaria en las zonas o territorios indígenas. De hecho, veamos lo que dice Gutiérrez 2022, que en dicho año solamente habían 36 colegios, o sea, 36 colegios en solamente 8 de los 24 territorios indígenas que hay en Costa Rica. O sea, no en todos los territorios de la población indígena hay colegios, solamente en 8, lo cual es preocupante. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos no tienen esa oportunidad o tienen ese acceso, fácil acceso a esta educación secundaria, pues las familias tienen dos opciones, o no seguir con su proceso de aprendizaje o salir de sus territorios, de donde ellos nacen, donde ellos transmiten su cultura, a un lugar tal vez mucho más centralizado como podría ser San José, como por ejemplo. Asimismo, les propongo yo eso. Ustedes podrían aprender en una escuela o se sentirían cómodos aprendiendo y motivados en una escuela donde tal vez ni siquiera tiene techo. Tienen que aprender donde a veces llueve y se les moja el cuaderno. O sea, es casi que imposible poder aprender así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay desmotivación y no pueden continuar o no, permanecen, ¿verdad? No, que es el sistema educativo, más que todo porque no hay ese apoyo. ¿Y qué pasa con las personas que tienen que dejar sus pueblos o sus tierras para poder continuar, obtener mejores oportunidades, ¿verdad? Pues que las escuelas regulares no siempre se adaptan a la pluriculturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que un estudiante de un territorio indígena tiene que ir a una escuela regular donde no se enseña su cosmovisión, no está en su lenguaje y claramente, este, pues
No están los materiales educativos basados, ¿verdad?, en su contexto, que de hecho uno de los principales fundamentos de la educación de Costa Rica es ofrecer una educación contextualizada. Entonces, en estas escuelas donde no está ese contexto, del estudiante no se toma en contexto o que muchas veces es difícil adaptarlo, entonces se convierte en una barrera o un problema que frena o que hace que el proceso de aprendizaje del estudiante se vea fuertemente afectado, ¿verdad? Entonces, todos esos desafíos nos hacen pensar y reflexionar sobre la importancia que se le ponga foco a ese sector educativo con el fin de que esos puedan tener acceso a una educación de calidad donde puedan transmitir sus conocimientos, se les respete su cosmovisión y asimismo puedan permanecer en el sistema educativo donde el ambiente de aprendizaje sea óptimo para su desarrollo académico e integral.